¿verdad? Que es la malla número 200. Ahora, en la segunda unidad, que tiene que ver con la clasificación de suelos, vamos a aprender que existen diferentes metodologías para poder clasificar los suelos. Y aquí se tienen 4 de las aquí el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La segunda tiene que ver con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Obviamente este segundo, si estuviésemos en agraria estudiando algo de ingeniería agrícola, nos interesaría ahí, pero no es el caso, así que no lo vamos a tomar. Aquellos que vamos a considerar nosotros son estos dos de aquí, estos dos últimos. La Asociación Americana de Carreteras y de Transportes, que está aquí, y luego el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Como nosotros, nuestra área profesional tiene que ver mucho con lo que son carreteras, caminos, pues vamos a clasificar los suelos de acuerdo a esta metodología. Y este de aquí, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS en sus siglas en español, o USCS en sus siglas en inglés, sí tiene que ver con la caracterización ingenieril de los materiales. ¿Okay? Entonces tenemos en el eje vertical las diferentes escalas de clasificación, y en el eje horizontal el tamaño de los granos. ¿Okay? Y vean aquí que el punto 0.75, ¿dónde está? Lo tenemos aquí, ¿verdad? Esta es una hoja logarítmica. Bueno, no hoja logarítmica, un eje logarítmico. ¿Sabemos leer un eje logarítmico? Si este es 10, si este es 1 y está aumentando en esta dirección, es decir, acá son los valores más pequeños, como se ven, y acá son los valores más grandes. Si este es 1, ¿esta línea qué representa? La mitad. 2, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si este es 10, ¿esta línea qué representa? 20, ¿cierto? Si este es punto 1, ¿esta línea qué representa? Punto 2, ¿cierto? Ya. Entonces no hay ningún problema, porque varias de las cosas que nosotros vamos a aplicar están en un plano semilogarítmico, en el cual un eje es log y el otro eje es aritmético. Varias de las cosas que nosotros vamos a trabajar aquí. Y por más que los informes se hagan en Excel, con 2 clics ya está esto, las PCs son a mano. Así que ustedes tienen que saber bien, si yo les doy una hoja semilog, identificar adecuadamente la ubicación de los puntos. ¿Ok? ¿Sí? Esto siempre hay que repasar. A lo que quería llegar. Punto 0.75 está acá, ¿verdad? Aquí está. Y a nosotros nos interesa, enfoquémonos en estas dos tipos de clasificación, que son la asociada a caminos y la asociada a ingeniería. Ingeniería civil, ciertamente. ¿Ok? Ven que ambas comparten el punto 0.75, aquí, ¿verdad? El punto 0.75 es compartido por ambos tipos de clasificación. Pero, allá, disculpen, la simbología es gravas, aquí, arenas, aquí. En este caso, limos y arcillas combinados aquí. Y luego tenemos limos y tenemos arcillas, ¿ok? Aquí están limos y aquí están arcillas. Estos son sus términos en inglés. No necesitamos aprenderlos, pero al menos las primeras letras, porque G, S, bueno, en este caso S no usamos, pero C sí va a tener que ver mucho con la clasificación de los suelos y la tipología que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si los materiales aumentan en tamaño de izquierda a derecha, disculpen, de derecha a izquierda, pues tenemos los materiales granulares gruesos, ¿cierto? Aquí, que son las gravas, luego granulares finos, que son las arenas, y luego los suelos de textura completamente fina, que son los limos y las arcillas, o los limos y las arcillas. ¿Okay? La separación entre materiales de textura gruesa y de textura fina para ambas clasificaciones es la misma. Punto 0.75 que está aquí. Aquí esta línea representa punto 0.75. 0.1, 0.2, 0.3, eventualmente hasta punto 0.75. Pero se dan cuenta que para las gravas y arenas sí hay distinción, ¿cierto? Aquí tenemos un valor y aquí tenemos otro valor. Así que, dependiendo del sistema de clasificación que estemos utilizando, ya en el capítulo 2, si yo les pido clasificar en función de esta metodología, ustedes van a utilizar este umbral para diferenciar arenas y gravas. Si yo les pido clasificar por SUSC, SUX, o este sistema, ustedes van a utilizar. No es en el otro mundo, porque esa práctica no es tan complicada, porque tiene varios formularios que yo les voy a dar. No les voy a pedir tampoco que recuerden otras cosas en su mente. También es importante recordar que para el caso de un sistema de clasificación,
limos y arcillas entran en un mismo grupo. Para el caso del sistema asociado a carreteras, sí hay una distinción entre limos y arcillas con el tamaño. ¿Sí? Y en las gráficas o en la serie de imágenes que tenemos en la derecha, pues estamos observando, que está bonito, tenemos las gravas de textura más fina, las arenas entran en este lado y los limos y arcillas pues son microscópicamente visibles. ¿Ok? Así que, ¿qué hay que recordar? Textura tiene que ver con el tamaño, que ya lo hemos conversado en este momento, que es grueso y fino. Aquí entran, voy a colocarlo aquí. Acá. Aquí entra, gravas, ¿cierto? Sí. Aquí entra Limo y arcilla. Así que la textura es algo que ya hemos abordado y creo que queda bastante claro en función de lo que estamos discutiendo. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de la forma, ¿ok? Ya hemos hablado del tamaño, pues vamos a hablar de la forma. Ahora, en la forma tenemos una serie de definiciones en función de la textura. Por eso primero necesitamos saber a qué textura, o disculpen, qué es la textura y cuáles son los tipos de textura gruesa y fina para poder definir en cada uno de esos grupos su forma. ¿Ok? Entonces, tenemos, para los suelos de textura gruesa, voy a colocar aquí de nuevo, suelo de textura gruesa, ahora lo voy a redondeado. Estoy adelantando un poco, redondeado y angular. Para los suelos de textura gruesa. Ok, entonces, esta lámina indica la forma de las partículas o la denominación de la forma de las partículas para los suelos de textura gruesa, es decir, para las arenas y para las gravas, tienen la denominación de angulosa o redondeada. Y ustedes lo ven claramente. O redondeado. ¿Okay? Entonces ustedes ven aquí la serie de formas que tenemos. Veamos primero en esta parte de la lámina. Es angular o angulosa, son términos valgan verdades casi intercambiables. En algunos informes ustedes van a ver angular, en otros angulosa y algunos textos. Entonces tenemos angular aquí y tenemos redondeada como los extremos de cada uno de estos. ¿Okay? Vamos a colocar aquí. Tenemos redondeado. ¿Okay? Angular tiene que ver mucho con si yo puedo aproximadamente definir un polígono con vértices más o menos bien definidos como forma de la partícula. Ven aquí que tiene vértices bastante bien definidos, no llegó ahí, pero ustedes se dan cuenta, por aquí, ¿verdad? Bastante bien definidos en la forma de las partículas, ¿cierto? Por otro lado, en el caso de redondeado, yo no puedo definir vértices, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene una forma pues elíptica, o elíptica es la forma general. Algunas de estas pueden ser casi circulares o casi esféricas, pero elíptica como es el término. Ahora, ¿de qué depende que una grava o de que un suelo granular, disculpen, o un suelo de textura gruesa sea redondeado o angular? ¿Quién nos dice la ley o el curso de suelo? Por ejemplo, esto de aquí quiere decir que es un material que no ha pasado por un proceso de transporte que ha desgastado las caras del material, ¿cierto? Aquí no. Estos son lo que yo puedo denominar canto rodado, que son materiales de río, ¿cierto? Cuando ustedes van a Cieneguilla, a Chosica, por allí, y van en algunas de las quebradas, pueden observar cantos rodados, ¿cierto? De diferentes tamaños. Ya hemos hablado de los tamaños anteriormente, ¿verdad? Entonces, cantos rodados, ¿qué quiere decir? Que están aguas arriba, que el río no ha desgastado tanto, porque pues tienen gran tamaño, gran peso, etc. En cambio, materiales angulares, ¿qué quiere decir? Que ha habido un transporte y ha estado desgastándose por el contacto entre las partículas. Si yo agarro y empiezo a frotar dos materiales redondeados,
con el paso del tiempo, eventualmente se volverán angulares por el desgaste entre las caras de dichos cantos rodados o de dichos materiales. ¿Ok? Entonces, aquí no ha habido mucho agente de transporte. Aquí sí ha habido mayor agente de transporte, porque ese agente de transporte hace que exista un contacto entre las partículas y estas se desgasten hasta eventualmente llegar a la forma angular. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Okay. Y en el medio, pues tenemos formas subredondeadas. O subangulares.